Éxodo 31, verso 13 y hasta el 18 vamos a ponernos de pie y leamos alternadamente con cuidado qué es lo que nos dice y vamos a lo que dice Dios. Éxodo 31, verso 13 al verso 18. Bueno, si ya lo tenemos, vamos a dar principio alternadamente. Dice: y hablarás a los hijos de Israel diciendo, con todo esto vosotros guardaréis mis sábados, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras edades, como sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Seis días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado de reposo, consagrado a Jehová. Cualquiera que hiciere obra en el día del sábado, morirá ciertamente. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Todos. Y dio a Moisés, como acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Amén. Sentados, hermanos. Para el pueblo de Dios, la palabra sábado quiere decir que nos debemos de deleitar todos, porque es nuestra parte, aquí y para siempre. La palabra del sábado será delicia, porque lo hemos leído, por ejemplo, lo que dice Isaías, que lo sabemos de memoria, dice, si al sábado lo llamaras delicia, consagrado y santo de Jehová. Entonces, por eso estoy diciendo que el sábado, para el pueblo de Dios, debe ser una delicia, porque, ¿por qué? Porque los santos de Dios y Dios, por medio de sus santos, Isaías habló que es delicia. Pero muchas veces como que nos dice, ya van a empezar con su sábado, que no hay otra cosa que hablar. Sí hay muchas cosas que hablar, pero como punto número 1, la delicia está en el día sábado. ¿Pero qué tiene que ver el día? ¿O por qué los que no les gusta el sábado y les gusta el domingo, y tienen un sentido contrario contra el sábado, diciendo
¿Qué tanto se enfocan en sábado? ¿Que el sábado los va a salvar? No salva a Cristo. Pero esos sabáticos, siempre con su sábado y siempre con su sábado. Ya nos tienen hartos. ¿Saben por qué no saben? No saben saborear. Pero ¿por qué dice aquí? Miren, hermanos, leemos, dice. El 15. Seis días se hará obra, mas el séptimo día, el día séptimo, es sábado de reposo. ¿Y sabe qué? Es consagrado a Jehová. Cualquiera que hiciere obra en el día sábado, morirá ciertamente. Oiga, ¿qué tiene que ver el día sábado, el séptimo día? ¿Por qué va a morir la persona? ¿Qué se encuentra ahí en el sábado? A ver, hermana Elizabeth, ¿qué se encuentra ahí? Vamos a preguntarnos. Porque muchas veces el sábado y el sábado y el sábado y no sabemos qué cosa hay ahí. ¿Por qué tanto Moisés en donde quiera dice y Cristo habla y los profetas del sábado y el sábado y el sábado? A ver, vamos a ver, ¿qué se encuentra en el sábado? ¿Cómo? ¿La vida? Ajá. O sea que se encuentra la bendición y la maldición, ¿verdad? A ver, vamos a ir entendiendo, hermano. Diste un enfoque muy bueno, hermana Elizabeth, mira. A ver, vamos a preguntarle a Manuel. Ese sí nos va a decir, hermano, ¿por qué tanto el sábado? ¿Qué cosa hay ahí, pues? ¿Qué es lo que hay allí en el sábado? ¿Qué tanto el sábado? Ajá. Muy bien. Miren, hermanos. Esto tenemos que saber para contestar a los que nos pregunten qué se encuentra en el sábado. Bueno, como se ve algunos términos, ¿verdad? Como lo que dijo la hermana, se encuentra la vida, se encuentra la bendición, dice que se encuentra la santificación, se encuentra la bendición, pero vamos al grano, ¿qué se encuentra ahí en el sábado? La vida eterna, pero ¿por qué vida eterna? ¿Qué se encuentra en el sábado? Hermana Raquel, ¿qué se encuentra en el día del sábado? Es otro punto importante. Dios reposó. Muy bien, estamos. Hermanos, de todo lo que han dicho ustedes, ¿cuántas cosas se encuentran en el sábado? Pero la palabra exacta se encuentra la ley. Se encuentra la ley en sábado. ¿O acaso no leemos la ley en el día del sábado? ¿O para qué es el día del sábado? No para tener vida, no para tener bendición, no para tener santificación. ¿En dónde? En la ley. En la ley. La ley está en el séptimo día. Por eso los profetas
Por eso Dios nos marca diciendo, y como Jesús nos dice, quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. En el sábado se encuentra la ley, por eso los que aborrecen el sábado están afuera de la ley, hermano. Y nosotros debemos de estar firmes sábado tras sábado. La causa, escuchar la ley. Porque si no la escuchamos, como dice Proverbios 28:9, el que aparta su oído para no escuchar la ley, su oración es abominable. Entonces quiere decir que no funciona la oración si no guardamos, si no escuchamos la ley para guardarla. ¿En dónde la voy a guardar? ¿En una caja, como dices? En el corazón. Por eso nosotros al orar y realmente lo que nos debe de interesar, que Dios nos ponga esos mandamientos en el fondo del corazón, porque de otra manera, pues entonces no hay nada. Puede haber muerte, puede haber maldición y no bendición. Pues que la ley, ¿cómo se le llama la ley de quién? La ley del Espíritu, que habló en el monte Sinaí. ¿Y qué pasó? Se vio los que no obedecieron y se vio los que obedecieron. Y así en todo el mundo. ¿Y en qué día se dio la ley? En Éxodo capítulo 24, ahí dice el verso 16, ¿qué día Dios dio la ley? ¿Cómo dice allí? Éxodo 24, verso 16. ¿En qué día? Amén. Verso 16, sí. El séptimo día dio Dios la ley. Si la hubiera dado en el lunes, segundo día de la semana, entonces se iba a leer la ley en el lunes. Si la dan el primero, el domingo, se iba a leer la ley en domingo. ¿Cuándo leemos la ley? ¿No en el séptimo día? ¿Sí? Con esto estamos viendo que estamos en el camino de Dios, en los mandamientos de Dios. No estamos perdiendo el tiempo. Debe de aumentarse nuestro credo, nuestra confianza, nuestra seguridad en Dios, porque estamos haciendo lo que le agrada a Dios. Entonces, ahorita se me fue de mi mente, dice, a ver si me ayudan. Dice, cuando viniere todo Israel a congregarse, leerás esta ley. A ver, si alguno lo tiene, hágame favor de leer para a edificación de todos nosotros, para que veamos cuál es el camino a seguir para no apartar el oído del Espíritu de Dios que habló en el monte Sinaí. Cuando viniere todo Israel, leerás esta ley delante de ellos. ¿Cuál ley?
Adelante. Dígaselos al capítulo de Éxodo. Deuteronomio 31:11, hermanos. Amén. ¿Cuál ley? Pues esa es la que leemos los sábados. Ese es el mandamiento de Dios. Que seamos firmes, escuchemos la ley y la pongamos por obra, desde luego, ¿verdad? ¿Cuándo fue eso? ¿Cuándo se dio la ley? ¿Cuándo? En el año 1491. ¿Cuántos años han pasado desde, óiganlo bien, 1491, antes que viniera Cristo? Antes de Cristo cuando leyó el hermano, dice Deuteronomio 31, verso 11. Cuando se congregare todo el pueblo de Dios, vas a leer esta ley. ¿Cuál ley? Pues la misma. De antes de Cristo hasta hoy en día, que ya van otros 2000 años, y la ley se ha venido leyendo los seguidores de Dios, los seguidores de su Hijo amado Jesucristo, nuestro Salvador, porque Él nos vino a reafirmar los mandamientos de Dios para que fuéramos de su pueblo. Entonces, a través de los siglos, a través de los milenios, de las generaciones, hasta hoy en día se va leyendo la ley. Y la ley cruza por la eternidad, hermano. Por eso dice que su ley es eterna como su autor. Hasta cantamos un canto. Eterna como su, ¿cómo se dice? Autor. Y si nosotros seguimos estas leyes, ¿a dónde te va a llevar? Pues a la eternidad, a la vida eterna, porque son eternos. Bueno, y entonces después de Cristo, y desde Moisés, allá en la congregación de Israel, ¿quién leía la ley? Dice, pues, la leía Aarón, la leería Moisés, porque a él fue dada la ley para todo el pueblo, y de Moisés va para los jueces, va para los sacerdotes, va para todo el mundo. Y ahora en Cristo Jesús también Moisés seguirá leyéndola, o por medio de que Moisés, vamos a ver lo que dice. A ver en Hechos capítulo 15, verso 21, ¿cómo dice? Vamos a ver qué es lo que nos dice, si se debe de leer todavía la ley o todavía no, o estamos mal o estamos bien. ¿Cómo dice? Porque Moisés de los tiempos antiguos, oiga, mire cómo se agarra la misma base de Moisés.
Mire cómo vamos bien desde que aquellos hombres de Dios empezaron a obedecer a Dios, también nosotros. Vean cómo da gusto. Vean cómo hay perdón, hay amor de Dios. No estamos solos, hermanos. Dice, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene quien le predique en cada ciudad, en las sinagogas. Como esta es una sinagoga, una casa de oración quiere decir sinagoga. No se dice templo, porque templo nomás hubo uno. Se dice sinagoga o casa de oración. Desde tiempos antiguos hasta hoy en día, tiene quien le predique en las casas de oración hasta el día de hoy. Vamos bien, hermanos, ahí nos vamos a ir refinando en la ley de Dios y pongamos ese corazón dócil para que la ley penetre hasta nuestra mente, para que así seamos agradables a Dios. No le agradamos al hombre, sino a Dios, hermanos. Entonces, en el capítulo 13 de los Hechos, vamos a buscarlo en el verso 14. Así, si Moisés tiene en cada ciudad quien le predique, pero ahora vamos a ver 13, verso 14. Hechos 13, verso 14. Cuando en aquel entonces andaba el apóstol San Pablo, y vamos a ver que si hoy en día vamos con ellos, con aquellos seguidores de Cristo, para que no digamos que viniendo Cristo ya no hay ley. Que viniendo Cristo, ahí nomás terminó la ley. Pero dice el 13:14, ¿cómo dice? Ese es. ¿Cómo dice, hermanos? Amén, hermano. Adelante. Amén, hermano. Pasaron, dice allá en el 21 que les pareció, dice, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene quien le predique en las sinagogas. Y ese verso dice, entonces les pareció bien a los apóstoles con toda la iglesia. Fíjense quién está ahí, la iglesia de Cristo. ¿Qué les pareció bien? Que se escogieran a Pablo, a Bernabé, a Silas, y que fueran a Antioquía. Y llegó Pablo aquí en Antioquía y se sentó Pablo. Y después de la lectura de la ley, los principales diciendo, si alguno tiene palabra de exhortación, hable al pueblo. Pero ¿cuándo iba a hablar al pueblo? ¿Cuándo? Después de la lectura de la ley. Y aquí es lo mismo que se hace. Se lee la ley, vienen los cantos, viene la predicación, lo mismo. Vamos por buen camino, hermano. Porque si no hacemos eso, y entonces en el capítulo 13, verso 40, ¿cómo dice? A ver, voy a ver. En el 40 dice, permítame, dice, sí, en el 40.
¿Sin alguien? Pero vamos al 42 y el 43 al 44. ¿Qué pasó? Y el sábado siguiente, amén, hermano. Miren, hermanos, cuando nosotros estamos delante del Señor, en este día nos presentamos, lo importante es escuchar la ley. Con que usted oiga la ley y la acepte, cuando se acepta y dice amén, es porque la vamos a poner por obra. Cuando se dice amén, se va a poner por obra la ley. Y es la suma importancia delante de nuestro Dios, que nos presentamos delante de nuestro Dios por medio de la ley. Y lo que habló el Santo Espíritu de Dios y dice, lo acepto. Amén. Entonces aquí miren, verso 42, saliendo ellos de la sinagoga, ya estaban allí los judíos junto con los gentiles, para que las doctrinas que están afuera, dice, pero el sábado es para el pueblo de Israel, nosotros no, ya, no es cierto, hermano. Ahí hay alguien que está engañando atrás de ellos, porque aquí están juntos los judíos con los gentiles. Miren, se va logrando el injerto en la enseñanza. ¿Cómo se injerta la persona al pueblo de Dios? Por medio de la ley, hermano, por medio de la ley. No hay otra manera de que logremos el injerto a la buena oliva, al buen remanente. Por eso aquí está ya va el injerto aquí, dice, y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los religiosos prosélitos, o sea, convertidos, siguieron a Pablo y a Bernabé, los cuales hablándoles, les persuadían que permanecieran en la gracia del Señor. Verso 44, y el sábado siguiente se juntó casi toda la ciudad para oír, ¿verdad?, palabra del Señor. Hermanos, vamos bien en el camino. Gracias al Señor, hermanos. Entonces, pero aquí hay una cosa que tan como los judíos convertidos a Cristo y tan como los gentiles convertidos a Cristo por medio de la santísima ley. Pero en el verso 45 que estamos leyendo de ahí mismo, mas los judíos, visto el gentío, llenáronse de celos y se oponían a lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Aquí hay otro detalle, hermanos. Los judíos, aunque ¿cómo es posible que eran convertidos a Cristo? Pero no aceptaban a los gentiles. ¿Están viendo? Miren, vean aquí. Ahora bien, verso 26, estamos leyendo.
Entonces Pablo y Bernabé, usando de libertad, dijeron: a vosotros a la verdad era menester que os hablase de la palabra de Dios, mas pues que la desecháis y os juzgáis indignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Verso 47, porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles y para que seáis salud hasta los postreros de la tierra. Verso 48, y los gentiles oyendo esto fueron gozosos y glorificando la palabra del Señor y creyendo todo lo que estaban ordenados para la vida eterna. Hermanos, esto es hermoso. Y si nosotros ya estamos ordenados para la vida eterna, sigamos adelante, hermano. Último pasaje. Hebreos capítulo 4. Vamos a buscar ese pasaje. Y entonces, como ellos antes de Cristo, el pueblo de Israel antes de Cristo y después, que no permitían que los gentiles estuvieran juntamente, no permitían el injerto. Y entonces vemos en el capítulo 4 de los Hebreos, vean y cerciórense en el capítulo 4 de los Hebreos, como ellos antes de Cristo y después no le dieron importancia. Ya tenemos Hebreos 4 y ahora el verso 4. Porque en cierto lugar, en un cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. A ver, ¿dónde está escrito el séptimo día? A ver, hermanos, ayúdenme porque ahora sí ya me atoré. ¿A dónde está lo que dice el texto? Yo pregunto lo que dice. Dice el verso 4. Porque en un cierto día, porque en un lugar, porque en un cierto lugar dijo, así del séptimo día, y reposó Dios de toda su obra en el séptimo día. ¿Cuál es? Génesis, ¿verdad? Exacto. Ese es el que está citando aquí el apóstol Pablo. Bueno, que se le atribuye esta carta al apóstol Pablo. En el cierto día, desde el principio del mundo, hermano, antes de la fundación del mundo. ¿Cuál es el mundo? A ver, hermano Abelio, ¿cuál es el mundo? A ver, hermano Pedro, ¿cuál es el mundo? Nosotros somos el mundo. Dice Evelio que es donde estamos viviendo. No. La palabra tierra se llama tierra. Nosotros somos terrestres. O el planeta Tierra. Pero cuando dice del mundo, dice Cristo, salí del mundo. Quiere decir, sale de la multitud de gente que no me obedece. Salí de allí. Pero no salí de la tierra, no. Salí del mundo.
Ese es el mundo. Entonces, ahora dice así, mire. Verso 5. Otra vez, he aquí, no entrarán en mi reposo. Así pues, que resta que algunos han de entrar en él. Y aquellos a quienes primero fue anunciado, no entrarán en mi reposo, no entrarán por causa. ¿Cuál es la causa de no entrar en el reposo? La desobediencia, hermano. La desobediencia siempre nos lleva la desgracia en la desobediencia, que no obedecemos a Dios. Ese es nuestro fracaso en veces, hermanos, y no debemos de ser así. Porque aquí dice, miren, el verso 2, porque primeramente a nosotros se nos ha evangelizado como a ellos, mas no le aprovechó el oír la palabra. ¿Por qué? A los que no lo oyeron sin mezclar la fe, hermanos, la fe de la ley. Preguntamos, nos preguntamos, ¿desde cuándo es el evangelio? Léame el texto, por favor, entonces. Léame el 2. ¿Cómo dice en su Biblia el 2? ¿Desde cuándo es el evangelio? ¿Cómo? Ahora el rabino dice que no sabe. Y eso es que es rabino. Ahora, ¿cómo seré yo? ¿Ah? Uf. Mire, vamos a leer otra. Dice el 2. Hebreos 4:2. Porque también a nosotros se nos ha evangelizado como a ellos. El evangelio no es que cuando vino Cristo, Él volvió a volver, como lo dijo en una vez, yo no doy el mandamiento nuevo, sino el antiguo que has tenido desde el principio. Hermano, lo que estamos leyendo del sábado y la ley, ¿cómo se llama? ¿Será posible que no sabemos? Es el evangelio, hermano, por favor. Palabra de vida, hermano, sí, también en Génesis. Sí, exacto. ¿Quién evangelizó al primer hombre aquí en la tierra? ¿Quién fue? Hermano, y dice que como que no se encuentra en el Antiguo Testamento, dice Manuel, dice, por cuanto oyó Abraham mi voz en Génesis capítulo 26:5. El evangelio, hermanos, ha venido atravesando los siglos, hermano, desde que Dios es el evangelio. Entonces, vemos que desde entonces se ha venido evangelizando y hay un pueblo obediente que lo dice en el verso 9. Dice aquí bien, por tanto queda un día sabático para el pueblo. ¿Cómo dice el verso 9?
Mira, hermano, si ponemos atención a lo que está escrito, sí vamos a ir aprendiendo. ¿Cuántos pueblos sabáticos hay? A ver, hermana Elizabeth, ¿cuántos hay? ¿Ah? Uno. Y del uno somos nosotros. El Señor nos ha traído, hermano, aquí. ¿Qué más queremos, digo? Ese es el amor de Dios que tiene para con nosotros, hermano. ¿Qué más queremos, hermano? Queda un descanso sabático para el pueblo. Y el que no es de Dios, ¿qué pasa? Tiene un día domingo. Que el Señor nos siga bendiciendo. Paz a vosotros.